Lo que está aquí en discusión es la vida de los colombianos y la vida de los colombianos no debería estar sujeta a pugnacidades, polarizaciones y generación de malestares, matrices mediáticas que generan que se pierda la esencia de lo que queremos someter a discusión del país, y esto es el derecho fundamental a la salud. Por eso celebro este espacio y espero seguir participando de este tipo de discusiones para el crecimiento propio de la democracia de nuestro país. El proyecto de ley que radicamos, como se dice en el video, es el producto de una discusión de muchos años, una discusión que, entre otras cosas, se hace muy al lado de la Corte Constitucional y los avances jurisprudenciales que ha hecho el máximo tribunal de derechos humanos en nuestro país, máximo tribunal que ha sido considerado en muchas instancias del mundo como uno de los más progresistas en el mundo occidental en materia de derecho fundamental a la salud, que se ha convertido en el último bastión de la defensa de los más vulnerables, de los derechos humanos, a través del instrumento constitucional denominado la tutela, al cual han tenido que apelar millones de colombianos para poder acceder al servicio prestacional, a la parte prestacional de la salud, siendo este el segundo derecho más tutelado conforme lo expresan los informes de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, dicho sea de paso, agradeciendo la presencia del Defensor del Pueblo y el Defensor Delegado en el tema de salud, ha sido fundamental para documentar la vulneración del derecho a la salud. Quizás el informe de la Defensoría del Pueblo es uno de los documentos más importantes anualizados que nos permite entender y comprender cuáles han sido y cómo han sido las barreras de acceso que han tenido los colombianos. Otra de las fuentes de información importantes es la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud, quien recibe las quejas, reclamos, documentó más de 1 millón de quejas el año pasado, 350.000 de ciudadanos suplicando por su vida. Esa es la magnitud de lo que ocurre en Colombia. Cada 3 minutos se pone una tutela, tutelando el derecho fundamental a la salud, y más del 70% de estas tutelas tienen que ver con servicios considerados en los planes de beneficio aprobados. No deberían ser los jueces de tutela quienes resuelvan los problemas de salud. El sistema de salud debería tener mecanismos expeditos para resolver las situaciones de salud de las cuales depende la vida. Esa es la discusión que tenemos acá, el máximo valor supremo de la vida. Por eso no podemos dejar de grabar este debate, porque es la vida de los colombianos y eso es lo que en este momento tiene en manos el Congreso de la República para su discusión. En ese sentido, también quiero resaltar en este escenario de profesionales de las ciencias jurídicas el papel que ha tenido la Corte Constitucional como contrapeso de los gobiernos colombianos, del Congreso de la República, en donde ha habido una línea de insistencia de un modelo de salud que facilita el negocio, la salud como mercancía y que tiene unos problemas claramente definidos en este momento. Como ustedes bien saben, la Ley 100 concibió una delegación de la Administración de Recursos Públicos y la gestión del riesgo en salud. Los resultados no han sido positivos, depende desde donde lo quieras mirar, pero es inaceptable que Colombia tenga entre los peores indicadores trazadores de salud pública. Estoy hablando de mortalidades de madres, niños y niñas, comparados con países de la OCDE o inclusive con países de América Latina con los que Colombia es comparable. Es inaceptable esta situación de las tutelas. Las inequidades generadas por el sistema de salud al concentrar los servicios de salud en las grandes ciudades y abandonar la mitad de Colombia, urbana y rural, que no tiene acceso geográfico al derecho a la salud. Esto no es un problema ideológico, esto es real.
Ustedes, quienes están en los territorios, saben que es real, que no, y eso es uno de los componentes del derecho fundamental a la salud, tiene que ver con el acceso geográfico y la cercanía. El Estado colombiano tenía los recursos para haber hecho una destinación equitativa de este gasto público. Eso que se denominó mercado, que no terminó siendo mercado, sino un administrador de recursos del Estado, de los colombianos, de recursos públicos conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no cumplió con el cometido de generar equidad. Pero aparte de eso, hoy asistimos a una quiebra financiera de estos actores, pero que no es nueva. Eran 150 EPS, en este momento vamos en 28 y ahora cumplen apenas 8. Y este Ministerio de Salud y los gobiernos colombianos han emitido más de 15 actos administrativos y decretos de ajustes, porque algunos dicen, sigamos haciendo ajustes, que ya hicimos los ajustes. La 1122 de 2007, la 1438 de 2011 fueron esos ajustes. Decretos permanentes de flexibilización de condiciones de habilitación financiera. Flexibilización, y aún así no cumplen. El Ministerio de Salud permanentemente flexibiliza y no cumple. Y llevamos una década en eso. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo frente a la realidad de la vida. Vamos a seguir repitiendo lo que ya hemos repetido en décadas, en 3 décadas, y no ha funcionado. O nos atrevemos a mirar otros sistemas de salud en el mundo. Lo de Colombia es muy excepcional. Cuando tú hablas con personas de otros países del mundo dicen, pero ¿cómo pudo ser que Colombia dispersara los recursos públicos para el cuidado de la vida en 150 burocracias para manejar un solo sistema de salud? Decía José Félix Patiño, donde se entregan billones de pesos que ruedan sin control por este país para cuidar la vida, y que entonces ahora nos quieran decir por repetición que estamos en el mejor sistema de salud del mundo. ¿Qué dirán en el Chocó, en La Guajira, en el sur de Bogotá, en los barrios de Medellín, en el Guainía, en el Caribe, en el Pacífico? Que entonces, por repetición, desde alguna tecnocracia, se quiere imponer la narrativa que estamos en uno de los mejores sistemas de salud en el mundo y que aquí no hay que hacer ningún cambio, que lo que ha presentado el gobierno en el Congreso de la República es el resultado de un malestar ideológico que no tiene que ver nada con la realidad de los colombianos, con la realidad de los territorios, con las inequidades, pues porque aquí parece ser que vamos muy bien, Colombia. Esas deudas de 23 billones que son más, eso no importa, que en un sistema de salud se pague cada 6 meses, cada 10 meses o no se pague, que se liquide una institución y se vaya y nadie, es normal. Eso ocurre en los mejores sistemas de salud en el mundo. Que un trabajador sea precarizado, que ni siquiera tenga el derecho a la formalización, que tenga un OPS, que esté por OPS, eso ocurre en los mejores sistemas de salud en el mundo. Y que la gente ponga tutelas, por supuesto que eso es normal. Estamos siendo premiados en el mundo por esas decenas de miles de tutelas que significaban la vida de ciudadanos. Claro que los recursos son finitos, pero si los recursos son finitos, un Estado puede sostener, entregar esos recursos sin control rodando por este país. Recursos que tendrían que ser sagrados para cualquier sociedad, porque son los recursos que tienen que ver con el cuidado de la vida. Pero lo que más asombra, aquí estamos hablando de un proyecto de ley y de una propuesta para llevar la salud a las zonas más vulnerables de este país, que también están en Bogotá. Es que el tamaño de la situación vulnerable del pueblo colombiano es que el 70%, ya en el último reporte de Garay, el 80% de la población colombiana es vulnerable. No tiene empleo formal o en cualquier momento en la informalidad puede caer en situación de pobreza. No es bajo el lente de quienes tenemos el privilegio de acceder a la prepagada, de quienes tenemos el privilegio de ser el sector salud y por la vía de una llamada acceder
a un servicio de salud no es bajo ese lente de nosotros los privilegiados que tenemos que asumir el debate público sobre lo que debe pasar en todo Colombia. Nosotros los privilegiados no somos el estándar de cómo viven la mayoría de los colombianos este sistema de salud. Y les habla una privilegiada. Entonces, en ese sentido, yo sí hago un llamado a la empatía. Pero lo que más asombra, estamos proponiendo hacer una distribución equitativa de recursos. Aquí no se está proponiendo de ninguna manera quitarle los tratamientos a nadie. Vamos a nivelar por lo alto. Todo niño y toda niña en Colombia tiene que ser atendido como el mejor niño y niña en Colombia está siendo atendido hoy en la Fundación Cardioinfantil. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Que todos podamos ser iguales frente al sistema de salud, porque es ser iguales frente a la vida. Y si un Estado social y democrático de derecho no es capaz de garantizar que un bebé siquiera pueda nacer, ¿qué Estado de derecho es este? Estoy hablando de principios fundamentales que no son ni de derecha ni de izquierda, que no son ni de centro ni del gobierno ni de oposición. Deberían ser pactos sociales comunes de cualquier sociedad civilizada en el planeta Tierra. No debería generar eso polarización. No debería generar eso degradación, como quieren hacer hoy la oposición, degradar esto a las cloacas. No vamos a llegar con la oposición a las cloacas. Y yo hago una invitación a que sigamos insistiendo en que no puede ser admisible polarizar el país alrededor de algo tan elemental como la defensa de la vida. Y ustedes, que son defensores como abogados, por supuesto, del Estado social de derecho y del sector salud, tenemos que poner por encima la vida. Y en ese poner por encima la vida, ese es el llamado en el que yo voy a seguir insistiendo. En ese sentido, hemos radicado un proyecto de ley con 152 artículos, 18 capítulos, un trabajo que puede ser discutible, un esfuerzo enorme, porque hacer una reforma a la salud no es un asunto fácil. El sector salud es de los más complejos de los sectores, tiene temas de tipo constitucional, de derecho laboral, de derecho médico, asuntos científicos, farmacéuticos, medicamentos, etcétera, una serie de asuntos. Hemos consultado con lo mejor del pensamiento democrático de este país en esas áreas, muchos de ellos miembros hoy del gobierno, otros, como por ejemplo Sergio Izaza, en la sociedad civil, en un proceso de muchos años cuando iniciamos desde la sociedad civil la discusión en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional para que la salud fuera elevada a derecho humano fundamental. En ese sentido, desde esa época nos dimos a la tarea de convocar seminarios, discusiones en todas las regiones del país, una cumbre con la participación de 1.400 delegados, el concurso de expertos del más alto nivel en todas las áreas para construir la mejor propuesta posible, para presentarle una alternativa en este país, porque uno no se puede quedar solo en el no se puede, en la crítica del no se puede. Y hoy, hace 20 días decían, no hay texto, ya hay texto. ¿Y por qué no discutimos sobre el texto entonces? Ya hay un texto, ahí hay un trabajo de 8 años. Yo invito a que discutamos sobre el texto. Ahí pueden haber acuerdos o desacuerdos, pero discutamos sobre los contenidos, sobre el texto. Miremos ese articulado. Ahí hay un esfuerzo social, científico, intelectual enorme de este país que hoy ponemos a consideración. Entonces, les cuento algo que me parece anecdótico, porque cuando no había texto, la crítica era la misma, y cuando hay texto, la crítica sigue siendo la misma. Es lo mismo. Entonces, no hubo diferencia entre que presentáramos un documento de fondo a que no hubiera documento de fondo, porque entonces es lo mismo. Entonces, ese es el llamado, que revisemos, que se puedan hacer propuestas, porque obviamente esto va a estar en el juego democrático, las decisiones del Congreso de la República, y en el Congreso de la República, por supuesto, está abierto el escenario para mejorar, para construir
este país tiene que ser más constructivo. Aquí no nos podemos dedicar a destruir la destrucción de la destrucción. ¿Qué es lo que se puede mejorar para que sea más claro? ¿Cómo podemos avanzar? Pero para eso, pues tiene que haber un reconocimiento de que tenemos un problema. Porque si uno no reconoce que hay un problema, porque uno cree que vamos magníficamente bien, pues evidentemente creerá que entonces no hay una reforma, no se necesita una reforma. Y también uno tendría que valorar cuál es su visión de la justicia social, si le parece justo esto, situación de trabajadores, deudas, que ya no importan si pagaron o no pagaron, tutelas, quejas, muertes de niños, mortalidad de maternas, pues si eso a algunos les parece que es justo socialmente y que no se necesita un cambio, pues ahí la discusión sí se vuelve más difícil. Porque si hacemos un reconocimiento de que hay un problema, pues entonces vamos a resolver el problema, no a negar el problema, porque pues desde la negación no vas a resolver un problema social que tiene que ver con el cuidado de la vida. Entonces, en ese sentido, celebro este espacio donde tenemos toda la disposición de poder discutir, conversar con detalle sobre los distintos elementos que aquí se van a presentar, el derecho fundamental a la salud, el tema de las mortalidades, la salud pública, el programa de salud preventivo, predictivo, que es el lenguaje pedagógico que utiliza nuestro presidente, pero que en términos de la salud pública se llama la atención primaria en salud, las políticas de acceso, la discusión de la tutela, la discusión de la resolución de las barreras de acceso. Esas son las discusiones que inteligentemente ha planteado este seminario y esperamos continuar, digamos, en esta misma dinámica mientras se decide el proceso de trámite en el Congreso de la República, pero además tiene que seguir habiendo discusiones permanentes de cómo se implementan. Todos los sistemas de salud evolucionan en el mundo, todos hacen reformas. Los sistemas agrarios de salud, los sistemas pensionales permanentemente hacen reformas. Eso no es ni apocalíptico, eso no es para decir que se va a destruir la sociedad y el país entonces, que porque va a haber una reforma. Todos los sistemas de salud cada 10 años van haciendo, quizás en el colombiano como nos negamos hacer unas reformas más profundas, pues ahorita tocó hacer un planteamiento más profundo porque todos los sistemas de salud tienen que cambiar. En este momento, después de la pandemia del COVID, el gran debate de los estados son sus sistemas de salud. Todos están en eso. Entonces yo creo que también hay que quitar ese aura apocalíptica, ese aura de que si hay un cambio, es una destrucción, no. Y los cambios se planifican y los cambios necesitan transiciones y el proyecto de ley tiene un capítulo de transición. Qué bueno escuchar aportes y nos reclaman, pero es que no hay transición. Venga, hay un capítulo de transición. ¿Por qué no cogen y abren y leen para que puedan ver el capítulo de la transición? Porque siguen diciendo que no hay una transición cuando hay un capítulo larguísimo donde hubo aportes maravillosos para ver cómo se hace esa transición, porque ningún cambio es de un día para otro. Los cambios siempre van a requerir tiempos. Los sistemas de salud, estos 4 años de ser aprobada la reforma, se empieza a hacer el cambio, pero sabemos que serán siguientes gobiernos también quienes continuarán haciendo el proceso del cambio. Entonces yo quiero dar como un parte de tranquilidad, que eliminemos las emociones del miedo paralizante y que más bien activemos la racionalidad esperanzadora, para que podamos ser constructivos y para que podamos poner en el centro del Estado social y democrático el derecho, la defensa de la vida en Colombia.